Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que, digamos que ha estado circulando bastante en las redes sociales y en los medios de espectáculo. Vamos a hablar de esos rumores, esas imágenes que, según dicen, involucran a Atay Ulusoy y Serrini y Sarkaya. Sí, sé que están pensando, ¿de verdad vamos a hablar de esto? Pues sí, pero vamos a hacerlo con mucha cautela, respeto y sobre todo, buscando la verdad dentro de lo posible. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de celebridades, las investigaciones a fondo y el análisis de los rumores, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo, de verdad lo aprecio muchísimo. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Como les dije, vamos a hablar de esas supuestas fotos prohibidas de Atay Ulusoy y Serrini y Sarkaya. Y digo supuestas porque aquí es donde entramos en un terreno bastante delicado. En Internet, como todos sabemos, circula muchísima información, y no toda es verdadera. De hecho, muchísima es falsa, manipulada o directamente inventada. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Pues básicamente han aparecido en algunas páginas web y redes sociales unas imágenes que afirman ser de Atay y Serrini y en situaciones comprometedoras. Estas imágenes han generado una gran controversia y han provocado muchísimos comentarios, algunos muy respetuosos y otros, lamentablemente, no tanto. Ahora, aquí es donde quiero ser muy claro. Yo no tengo ninguna confirmación de que estas fotos sean auténticas. De hecho, hay muchísimas razones para dudar de su autenticidad. En primer lugar, la calidad de las imágenes suele ser bastante baja, lo que dificulta verificar si realmente se trata de ellos. En segundo lugar, muchas de estas fotos parecen haber sido manipuladas digitalmente, lo que las hace aún más sospechosas. Y en tercer lugar, ni Atay ni Serrini han hecho ninguna declaración oficial al respecto, lo que podría interpretarse de muchas maneras, pero sin duda añade más incertidumbre al asunto. Es importante recordar que tanto Atay como Serrini son figuras públicas, sí, pero también son personas. Y como personas, tienen derecho a su privacidad y a que se respete su intimidad. Difundir imágenes íntimas sin consentimiento es una violación grave de la privacidad y, en muchos casos, puede ser incluso un delito. Por lo tanto, quiero pedirles a todos que tengan mucha precaución con este tipo de información. No crean todo lo que ven en Internet y, sobre todo, no contribuyan a la difusión de contenido que pueda ser perjudicial o dañino para otras personas. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la situación. Atay y Serrini, como todos sabemos, fueron pareja en la vida real hace algunos años. Su relación fue muy mediática y generó muchísima expectación entre sus fans. Terminaron su relación hace ya un tiempo, pero el recuerdo de su romance sigue muy presente en la memoria de muchos. Es posible que la aparición de estas supuestas fotos prohibidas esté relacionada con el interés que aún existe por su relación. O también podría ser simplemente una forma de generar polémica y obtener clics fáciles. En cualquier caso, es importante no dejarse llevar por el sensacionalismo y mantener una actitud crítica y responsable ante este tipo de información. Además, hay que tener en cuenta que la tecnología ha avanzado muchísimo en los últimos años, y cada vez es más fácil manipular imágenes y vídeos. La inteligencia artificial, por ejemplo, permite crear vídeos falsos muy realistas, conocidos como deepfakes. Así que incluso si una imagen o un vídeo parece auténtico, no hay garantía de que lo sea. En el caso de las supuestas fotos de Atay y Serrini, podría tratarse de imágenes manipuladas, de deepfakes, o incluso de fotos antiguas que han sido sacadas de contexto. No lo sabemos con certeza, y probablemente nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la difusión de este tipo de contenido puede tener consecuencias muy negativas para las personas involucradas. Puede afectar su reputación, su carrera profesional y su vida personal. Por eso es fundamental actuar con responsabilidad y no contribuir a la difusión de rumores y especulaciones. En lugar de centrarnos en el morbo y el sensacionalismo, deberíamos reflexionar sobre la importancia de proteger la privacidad y la intimidad de todas las personas, incluyendo a las celebridades. Todos tenemos derecho a una vida privada, y nadie tiene derecho a invadirla o a exponerla públicamente sin nuestro consentimiento.
Por supuesto, entiendo que este tipo de temas generan curiosidad y expectación. A todos nos gusta saber más sobre la vida de nuestros ídolos. Pero hay límites que no debemos cruzar. Y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es uno de esos límites. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, en primer lugar, informarnos bien antes de compartir cualquier información. Verificar las fuentes, contrastar los datos y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. En segundo lugar, no difundir contenido que pueda ser perjudicial o dañino para otras personas. Y en tercer lugar, denunciar cualquier actividad que viole la privacidad y la intimidad de las personas. En resumen, este asunto de las supuestas fotos prohibidas de Altay Ulusoy y Sereni Sarkaya es un claro ejemplo de los peligros de la desinformación y la falta de respeto a la privacidad en Internet. Es importante actuar con responsabilidad y no contribuir a la difusión de rumores y especulaciones. Y sobre todo, recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y derechos. En definitiva, no podemos confirmar la veracidad de las imágenes que circulan ni el contexto en el que fueron tomadas, si es que siquiera existen de forma genuina. Lo importante es recordar el respeto por la privacidad y la presunción de inocencia. Antes de compartir o creer ciegamente en lo que vemos en Internet, debemos cuestionarnos la fuente y el posible daño que podemos causar. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final. Si les gustó, por favor, déjenme un like y compártanlo con sus amigos. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de las supuestas fotos prohibidas de Altay y Sereni? ¿Creen que son auténticas o manipuladas? ¿Cuál es su opinión sobre la privacidad de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy siempre en contacto con ustedes. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliación de la noticia, profundizando en el rumor y sus implicaciones asterisco asterisco. Ahora bien, expandiendo un poco más este tema, nos encontramos con un laberinto de preguntas sin respuestas fáciles. La simple existencia de estos rumores y las supuestas fotografías ya ha generado un impacto considerable, tanto en la percepción pública de Altay y Sereni como en la discusión sobre la ética del periodismo de espectáculos y el comportamiento en línea. Para entender mejor la magnitud de la situación, es crucial analizar el contexto en el que emergen estos rumores. Altay Ulusoy y Sereni Sarkaya son dos de las figuras más prominentes del entretenimiento turco. Ambos han protagonizado series de televisión de gran éxito, han sido embajadores de marcas reconocidas y han acumulado una legión de seguidores leales en todo el mundo. Su relación sentimental, que se desarrolló durante varios años, fue objeto de un intenso escrutinio mediático, convirtiéndose en una especie de cuento de hadas moderno para muchos fans. Su ruptura, aunque dolorosa para algunos, no hizo sino alimentar el interés por sus vidas individuales y la posibilidad de una reconciliación futura. En este caldo de cultivo de fama, admiración y nostalgia, la aparición de cualquier tipo de información relacionada con ellos, especialmente si es de carácter íntimo o escandaloso, tiene el potencial de convertirse en un fenómeno viral. Y es precisamente este potencial viral el que, lamentablemente, atrae a muchos sitios web y cuentas de redes sociales que priorizan el sensacionalismo y la obtención de clics por encima de la veracidad y el respeto a la privacidad. La cuestión central, como ya he mencionado, es la autenticidad de las fotografías. En una era dominada por la inteligencia artificial y las herramientas de edición digital, es cada vez más difícil distinguir entre lo real y lo falso. Los deepfakes, por ejemplo, son capaces de crear vídeos increíblemente convincentes en los que se superpone el rostro de una persona sobre el cuerpo de otra, lo que permite generar contenido explícito o difamatorio con una facilidad alarmante. Incluso si las fotografías no son deepfakes, pueden haber sido manipuladas para alterar su contexto original o para hacerlas parecer más comprometedoras de lo que realmente son. Ante esta incertidumbre, la prudencia y el escepticismo son las mejores armas. Es importante recordar que la carga de la prueba recae sobre quienes afirman la autenticidad de las fotografías, no sobre quienes las cuestionan.
Y hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Atai o Serinei, o una evidencia forense irrefutable, es crucial mantener la presunción de inocencia y abstenerse de difundir información que pueda ser perjudicial o difamatoria. Pero la cuestión de la autenticidad es solo una parte del problema. Incluso si las fotografías fueran reales, su difusión sin el consentimiento de las personas involucradas seguiría siendo una violación grave de su privacidad. Todos tenemos derecho a controlar la información que compartimos sobre nosotros mismos, y nadie tiene derecho a exponer nuestra intimidad públicamente sin nuestro permiso. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, también conocida como revenge porn, es una forma de violencia de género que puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas. Puede causarles vergüenza, humillación, ansiedad, depresión e incluso ideas suicidas. Además, puede afectar su reputación, su carrera profesional y sus relaciones personales. En muchos países, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento está tipificada como delito y puede ser castigada con penas de prisión y multas elevadas. Sin embargo, incluso si no se considera un delito, sigue siendo una conducta reprobable y moralmente inaceptable. En el caso de las celebridades, la línea entre la vida pública y la vida privada a menudo se difumina. Los fans sienten que tienen derecho a saber todo sobre sus ídolos, y los medios de comunicación a menudo se aprovechan de esta curiosidad para generar audiencia y beneficios. Sin embargo, es importante recordar que las celebridades también son personas y tienen derecho a la privacidad y al respeto. Su fama no justifica la invasión de su intimidad ni la difusión de información que pueda ser perjudicial o difamatoria. En este sentido, es fundamental que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y ética. No deben publicar ni difundir información que haya sido obtenida de forma ilegal o que viole la privacidad de las personas. Deben verificar la veracidad de la información antes de publicarla y deben evitar el sensacionalismo y la difusión de rumores y especulaciones. Pero la responsabilidad no recae solo en los medios de comunicación. Todos los usuarios de Internet tenemos un papel que desempeñar en la lucha contra la desinformación y la protección de la privacidad. Debemos ser críticos con la información que consumimos, verificar las fuentes y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Debemos abstenernos de difundir información que pueda ser perjudicial o difamatoria, y debemos denunciar cualquier actividad que viole la privacidad de las personas. Además, debemos educar a nuestros hijos y amigos sobre los peligros de la desinformación y la importancia de proteger la privacidad en Internet. Debemos enseñarles a ser críticos con la información que consumen, a verificar las fuentes y a no difundir información que pueda ser perjudicial o difamatoria. En conclusión, el asunto de las supuestas fotos prohibidas de Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya es un tema complejo que plantea importantes cuestiones sobre la desinformación, la privacidad, la ética del periodismo y la responsabilidad en Internet. Es importante actuar con prudencia, escepticismo y responsabilidad, y recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y derechos. La viralidad de estos rumores, independientemente de su veracidad, es un claro recordatorio de la necesidad de una mayor alfabetización mediática y un compromiso colectivo con el respeto a la privacidad en el mundo digital. Es esencial que sigamos fomentando un diálogo abierto y honesto sobre estos temas para construir una sociedad más justa y respetuosa para todos. Y por supuesto, sigan suscritos a mi canal para más análisis y debates sobre temas relevantes como este. Gracias por su atención y hasta la próxima.